Jornada número 4 sumamente emocionante en el Norway Chess Classic y es que bueno, de todas las partidas a ritmo clásico, solo una terminó en resultado decisivo. Se trata del duelo entre el gran maestro iraní Alireza Firouzja contra el norteamericano Fabiano Caruana. En una partida súper épica que si no han visto les recomiendo que vayan a verla. Por acá se las estoy dejando en una tarjeta. Obviamente, como las demás finalizaron en tablas, pues debían ir al Armagedón, que también estuvieron sumamente emocionantes, como es el caso de la que veremos a continuación, en donde el joven prodigio de la India, Domarajo Gukesh, tuvo que enfrentarse al número 1 del planeta, el gran maestro noruego Magnus Carlsen, en una partida en donde los sacrificios fueron fantásticos, incluyendo uno de dama que no se pueden perder, así que quédense hasta el final. Con las piezas blancas en esta partida y con la obligación de ganar, recuerden que es partida Armagedón, el joven prodigio de la India Domarajo Gukesh iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las piezas negras y con tan solo unas tablas le bastaban para ganar la partida, Magnus Carlsen respondía con E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, tenemos una apertura española, caballo F6, perdón, una apertura italiana, D3, alfil C5, C3, D6, alfil G5, H6, alfil H4 y A6. De momento todo muy teórico. Las negras juegan A6 para poder retirar su alfil en caso de un B4. Aquí Gukesh juega caballo B2 desarrollando piezas, alfil A7, enroque, dama E7, B4. Las blancas se lanzan por el flanco dama y enroque. Quizá una jugada un poquito pasiva y es que aquí pues las negras ya podían aprovechar la jugada G5. ¿Por qué? Bueno, porque la blanca ya se enrocaron corto y el sacrificio quizá aquí no sea bueno. Aquí la mejor jugada es alfil G3, porque por ejemplo si caballo por G5 viene H por G, alfil por, y bueno, fíjense que el rey está muy seguro en el centro. De hecho aquí torre G8 ya empieza a crearle problemas a las piezas blancas. En vez de eso, tras enroque, Gukesh juega A4, no pierde tiempo y sigue su amenaza por el flanco de dama. Alfil E6, torre E1, alfil por C4, caballo por C4 y B5. Nuevamente una imprecisión aquí de Magnus Carlsen y es que quizá era mejor dama E6 para que su dama esté pendiente de ambos lados del tablero, del flanco rey y del flanco de dama. En cambio, tras B5, bueno, Gukesh captura, que tampoco es la mejor jugada. Aquí había que jugar caballo E3. La idea, por supuesto, es ir a F5, por lo que las negras deben capturar el caballo. Y ahora, tras torre por E3, la idea es mantener la presión sobre B5. Fíjense que si las negras capturan, pues viene dama por A4, presionando en A, presionando el caballo. Y ya la posición blanca es muy, muy superior. En cambio, tras peón por peón, Carlsen juega A por B5, caballo A5, caballo por, torre por y alfil B6. Bueno, aquí Magnus decide sacrificar un peón, ya que tras torre por B5, que fue lo que jugó Gukesh, pues fíjense que la torre queda encerrada y es bastante peligroso. De momento no se puede jugar C6 porque el alfil está en el aire, pero bueno, la torre está medio encerrada. Aquí Carlsen juega G5 lanzándose por el flanco de rey, alfil G3, caballo D7 defendiendo el alfil, amenazando C6, D4 por parte de Gukesh y F6. Bueno, fíjense que aquí la jugada C6 todavía no funciona porque, bueno, torre por, caballo por y D por E5. Sin embargo, va a suceder algo similar en la partida. Tras la jugada F6 de Carlsen, aquí Gukesh juega D por E5, F por E5 y C4, amenazando ya jugadas como C5. Por eso Carlsen decide jugar C6 y ahora pues Gukesh no tiene más remedio que entregar la calidad, pero teniendo una fuerte compensación. Aquí obviamente Carlsen captura con el caballo, C5 por parte de Gukesh, jugada muy muy útil porque amenaza al caballo y amenaza el peón de D6. Y fíjense que este peón es el sostén del peón central, que es muy importante en esta posición. Aquí Carlsen juega caballo D7, quizá un poquito mejor era D por C5 y tras peón por caballo C4 intentando defender el peón. Lo molesto es que la dama pues empieza a presionar el caballo, pero bueno, las negras quizá puedan defenderlo. En cambio, tras la jugada caballo D7, pues las blancas capturan en D6 y ahora parece que ese peón de D6 es muy muy fuerte. Dama E6 aquí de Carlsen y dama C2. Aquí Gukesh tenía la jugada H4 que era muy interesante. La idea pues es intentar desestabilizar el flanco de rey. Tras G4, caballo H2 y si H5, bueno, el caballo busca una nueva ruta, va por E3, va por F5 y las blancas tienen suficiente compensación aquí. Tras dama C2, en cambio, torre A6 de Magnus Carlsen, quizá una jugada que es una pérdida de tiempo. Claro, está defendiendo en C6, pero era mejor torre a B8, jugar al ataque.
Si, por ejemplo, dama por C6, pues viene torre por B4 y se empieza a debilitar el peón D4. En cambio, tras la jugada torre A6, Gukesh juega caballo por E5. Aquí era mejor H4 de nuevo, pero bueno, torre A2 de Carlsen. Y ahora dama por A2 de Gukesh, que decide sacrificar su dama. Además, en una jugada muy interesante. Eso sí, quizá no era la mejor. Lo mejor aquí era dama C4, la más sencilla. En realidad esta es la jugada más simple porque busca cambiar las damas y las blancas quedan en una posición muy buena. Así dama por dama, caballo por, y ahora fíjense que estos peones se ven muy fuertes. De hecho, parecía la continuación más lógica. Aquí parece que se va a jugar E5, E6, y bueno, no es fácil que las negras puedan detener estos peones. Así que no sé por qué Gukesh decidió arriesgar con dama por A2. Obviamente Carlsen se comió la dama, caballo por D7 y torre D8. En esta posición, las piezas blancas tienen caballo y alfil a cambio de la dama negra. Además, por supuesto, de 3 peones. Así que la posición es muy interesante. Aquí Gukesh juega caballo F6, rey F7 de Magnus, E5, dama D2 y F3. Con esta jugada, fíjense que la posición blanca está completamente defendida. El alfil defiende la torre, el alfil está defendido, el alfil defiende el peón el caballo, el otro peón. Digamos que la única pieza que está flaqueando es el peón de B5, que de hecho Carlsen captura inmediatamente y ahora el problema es este peón libre. H3 por parte de Gukesh, que abre una salida para su rey para poder quizá movilizar la torre. Torre A8 de Magnus Carlsen, D7 del prodigio indio, dama D4, rey H2 y rey E6. Jugada importantísima porque ahora el rey también sirve para bloquear el avance del peón E. Una jugada muy importante. Aquí las blancas juegan torre C1 intentando presionar el peón de C. Pero quizá era mejor torre E2 como una jugada defensiva. Sin embargo, pues torre C1 se ve bien, ¿no? Atacando el peón. C5 por parte de Magnus Carlsen. Caballo E4 de Gukesh. Vuelve a poner presión sobre el peón. C4 por parte del noruego que sigue avanzando. Caballo D6. Gukesh sigue y sigue atacando el peón. Y ahora C3. Bueno, aquí a la máquina le gusta rey por D7. Considera que ese peón es mucho más importante que el de C4. Tras torre por C4 y dama A1. Igual la máquina sigue valorando esto como igualdad. Y eso que parece que las blancas estuvieran en desventaja material. Pero bueno, Carlsen decide jugar C3, caballo E4 de Gukesh, rey por D7 y torre por C3. Bueno, pasa algo similar. Las negras logran capturar ese peón en séptima, que era muy molesto. Rey D8 aquí por parte del noruego, torre C6. Y ahora el apuro de tiempo comienza a causar estragos aquí. Y es que Magnus juega dama E3, una jugada totalmente perdedora. Aquí lo correcto era rey E7, que el rey vuelva a estar un poquito más activo. Tras E6, dama D5 y bueno, de momento la dama controla la entrada del alfil, controla el peón. La torre digamos que está algo esclavizada defendiendo el peón. Así que no era fácil aquí la posición. En lugar de eso, Gukesh se equivoca y juega torre C3 y no aprovecha el error de Magnus Carlsen. Y es que aquí, bueno, la jugada era E6, una jugada durísima. El tema es que el alfil se dirige a E5 y a F6 y quizá las negras no puedan parar eso. Por ejemplo, si torre A5 para evitar alfil E5 viene alfil C7 y tras rey E7, alfil D6. Rey por y cuidado con las amenazas. Viene alfil C5, jaque a la descubierta ganando. Bueno, en lugar de eso, tras la jugada torre C3, que fue lo que jugó Gukesh, dama D4 de Magnus Carlsen, que quizás se da cuenta y vuelve con su dama. Gukesh juega torre C2, parece que no le pasó por la cabeza esa idea. Torre C6 era interesante. Rey E7 aquí de Magnus, que otra vez activa su rey. Torre D2, dama C4 y alfil F2. La partida, sin embargo, continúa en igualdad. Torre A5 de Carlsen, alfil G3 y torre A1. El problema es que el noruego es demasiado peligroso en estas posiciones porque siempre busca recursos, siempre busca red de mate y es muy difícil defenderse. E6 aquí por parte de Gukesh, dama C1 amenazando mate en una. Alfil D6 jaque, la máquina prefería alfil F2, aunque es una jugada que parece pasiva. Pero tras alfil D6 jaque, rey por E6, bueno, ya Magnus se gana este peón, ya empieza a tener algo de ventaja. Y rey G3 por parte de Gukesh. Esta jugada es un error. Aquí había que jugar alfil B4.
Tras dama G1, por ejemplo, rey G3, torre D1. Y bueno, tras el cambio, obviamente las negras tienen ventaja, pero tampoco es fácil, ¿no? Las blancas pueden buscar allí una famosa fortaleza y todavía hay mucha partida. Tras rey G3, Magnus juega H5 y tampoco aprovecha el error de Gukesh. Y es que aquí lo mejor parecía ser dama E1 jaque. Tras, por ejemplo, torre F2 viene H5 y casi que las blancas están en Zugzwang. Si en vez de eso, por ejemplo, se juega rey H2, entonces viene G4. Y el problema es que, bueno, si se come aquí con peón, viene mate. Y si se captura con el otro peón, pues se cae el caballo, ¿no? La posición blanca era delicada. En cambio, tras H5, Gukesh juega caballo por G5 jaque y otra vez la posición se iguala. Rey F5, torre de 5 jaque, rey G6. Y ahora, bueno, en esta posición recuerden que a Magnus le interesan las tablas porque con eso gana. Así que Gukesh se arriesga y juega caballo E6, lo que es un grave error. Obviamente también le quedaban solo 4 segundos. Aquí lo correcto para mantener la igualdad era caballo E4. Y tras dama E1, rey F4. Y bueno, la partida sigue igualada. Pero tras rey E6, pues Magnus Carlsen juega dama E1 jaque. Y ahora sí, Gukesh tiene que abandonar porque va a perder mucho material. Fíjense que con este sencillo jaque se cae el caballo de E6. Y ahora sí, las piezas blancas están totalmente perdidas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Espectacular sacrificio de dama de Gukesh, pero quizá un poco arriesgado, no era necesario. Creo que dama C4 lograba darle una buena ventaja, aunque tenía calidad de menos, pues esos dos peones libres parecían muy fuertes. Así que con este resultado, pues Magnus Carlsen continúa sumando de a poco, aunque bueno, todavía no logra ganar una partida a ritmo clásico. Parece que está un poco oxidado el gran maestro noruego. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan el resto de torneo, porque todavía queda bastante, además de otros como el abierto de Dubái o el de clubes de Francia. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.